Bienvenidos nuevos. Como le anticipábamos en el bloque anterior, estamos en diálogo con Juliana González Carreño. Juliana, un placer tenerte acá. Muchas gracias por estar. Gracias por venir. convocarme. Gracias. Bueno, ahí donde estás sentada vos, exactamente, estuvo un hermanito tuyo hace no mucho tiempo. El más grande. Tu hermano Gaby, que es cineasta, y vos sos bailarina. Me gustaría que, si te parece, que empecemos el reportaje por el principio, que nos cuentes un poco tu historia con la danza, cómo empieza. Sí. Yo tengo la versión de tu mamá, pero viste que las mamás no son muy objetivas, que digamos. No, y la mía menos que menos. Sí, La mía menos que menos. Bueno, yo empecé de pequeña. Tengo el primer recuerdo así como de estar, mi papá y mi mamá, cuando se casaron les habían regalado un mini componente estos que traían, que eran enteros, todo con junto. el parlante, todo junto. Doble casetera y cosas. Con el grabar, el rec y todo Sí, sí, eso. sí. Y cuando se pasaron al grandote, qué sé yo, ese fue a mi habitación. Ujú. Y esa fue la excusa perfecta para que yo pasara horas encerrada bailando, escuchando la radio, grabando mis propios mixes de música que en ese momento era Thalía, no sé, pop, cosas que me inspiraban a moverme, Chayanne, no sé. Y me acuerdo, tengo un recuerdo muy claro de mi mamá abriendo la puerta y yo bailando, encontrando, no sé, como en ese momento intimidad, pero no tanto, porque me gustaba como que también me vieran, ¿no? Y medio que expresé mi deseo de quiero bailar. Che, ma, yo quiero bailar, quiero que me lleves, quiero bailar. Y di un primer acercamiento a la escuela. En ese momento Mariela Ruggeri tenía una escuela llamada Blow Up, donde había comedia musical, había teatro, había canto, era como un combo, parque de diversiones. Y bueno, empecé a estudiar ahí jazz, bueno, un poco de ballet, pero era muy chiquita, tenía 6 años, 7. Mariela luego se va a Buenos Aires, tengo un tiempo medio perdido en el que hago un poco de gimnasia artística, la cual también me abre como un camino al mundo de la acrobacia que me sigue interesando. ¿En Estudiantes? Estuve en el Estudiante, sí, con Pepe Sánchez en ese momento, sí. Fue un tiempo corto, pero bueno, como que el cuerpo tiene memoria y queda como esa información también que dialoga con la danza. Si bien es un deporte y hay como algo de la competencia y de la temporada, del entrenamiento, que por ahí no es tan cercano a lo artístico, el quehacer artístico de la danza, estaba laburando con el cuerpo y me gustaba igual. Tengo el recuerdo de estar en el comienzo de una competencia federal, grande, nacional. Yo ya competía a nivel federal y yo tenía 10 años, una cosa así, y la apertura de la fiesta, de la competencia de gimnasia, la hace un grupo de danza. Y yo me largo a llorar y le digo a mi mamá, yo quiero volver a bailar. Porque las vi bailando y era como, yo estoy compitiendo, me encanta hacer piruetas, pero quiero volver a bailar, quiero como conectar, como que había algo ahí que era re de la danza, del movimiento más expresivo. Y volví a bailar en ese momento con Carolina Fernández, que es una profe que me acercó al contemporáneo cuando yo era muy chica. Ella se había formado en Córdoba y bueno, fue como mi primer paso. Y después ella también se muda. Todas te abandonan. Es algo es algo que me ha pasado, sí, pero eso también generó como multiplicidad de lenguajes, ¿no? Que también es algo que se me armó, ¿viste? Como que me gusta. Y después tuve la posibilidad de tomar clases con Soledad Bus, que es una pampeana que vive en Buenos Aires, tremenda bailarina, que viajaba a dar clases en lo que en ese momento era el gimnasio Yayo. De igual manera, ese es mi recorrido pampeano con la danza. Cuando termino el secundario y decido que, bueno, va a ser mi profesión, me anoto en el Instituto Universitario Nacional de Arte en ese entonces, que ahora es la Universidad Nacional de Arte, es la UNA, y me anoto para hacer composición coreográfica en danza teatro, hice el ingreso, entré y ahí empezó todo un mundo de aprendizaje y de experiencias. Cursé la carrera, empecé a tomar clases con gente fuera de la institución también, como más específicas, con lenguajes más de fusión. Quizás la carrera estaba como con un fuerte tinte teórico, que para mí era re importante, y es re importante y interesante, pero a la vez también estaban pasando cosas en el ámbito más, no sé si comercial o
que tenían que ver con el hip hop, que tenían que ver como con otras cosas que también me llamaban. Entonces como que paralelo me fui formando de todo lo que podía, como una esponja, ¿viste? Que llegás a Buenos Aires y no te dan las manos. Entonces me formé de muchas cosas. Y después fueron apareciendo oportunidades de casting y cosas así que empiezan a aparecer. Bueno, que vas probando. Y ahí fue que empecé a trabajar para televisión, para teatros, bueno, tuve la oportunidad de irme de gira, filmar videoclips, trabajar para la tele. Bueno, más la experiencia laboral, ¿no? Y después de eso, tuve la suerte de irme de gira por Latinoamérica con un espectáculo infanto-juvenil de Disney y me agarró el bichito del viajar. Así que me volví, hice la presentación de mi tesis, que era como lo que me había quedado ahí arraigada, a soltar la formación universitaria, que era como no quería dejar de ser estudiante. Terminé la tesis, la presenté, la rendí y me fui a Europa. Crucé el charco. ¿Sobre qué fue tu tesis? Mi tesis fue justamente sobre el proceso que tuve, bueno, no solo con el trabajo de la gira de Infanto Juvenil, que fue un producto de Disney que se llama Topa, Junior Express, era algo bastante conocido. Sí, bueno, acá exitoso. se publicó una nota sobre mi trabajo en ese lugar. Tu trabajo, bueno, sí. Un poco la pregunta que me hice después de trabajar, también trabajé para Violeta, que era otro producto de Disney, y tuve la posibilidad de trabajar con Cris Morena en el teatro, en el Gran Rex, con una cosa que se llamaba Aliados. Entonces, todas esas posibilidades de trabajar... No en la serie de tele. No en la tele, sino en el teatro, en el producto teatral, en vivo. Todo eso, de alguna manera, me invitó... A todo esto, solo baile, ¿no? No, nada de actuación. Y sí, solo baile, pero, por ejemplo, no sé, en el producto de Topa, en Topa Junior Express, en gira, trabajamos con Oski Guzmán, que es un director teatral, bueno, bastante reconocido, y él trabaja mucho con el clown, trabaja mucho con el cuerpo, entonces a los bailarines, que éramos pocos de hecho, nos dio un lugar bastante lindo, nos dio bola, ¿viste? Nos dejaba armar un personajito, una forma de caminar, un entrar y salir de escena, no éramos solo... Además nos usaban mucho para entrar y salir cosas, escenografía, materiales y demás, porque hay toda una cuestión en Disney que de alguna manera pierde la fantasía si el personaje está empujando o sacando o entrando. Entonces los bailarines estaban puestos como lo que saca, pone, entra, llena, arma, y la tesis iba un poco de eso. De cuál era el lugar de los cuerpos en los espacios infantiles, sobre todo porque mi trabajo en Disney, en la experiencia de trabajar con los productos de Disney, conocí que hay un grupo que se llama Complaints o algo así, como de contenidos, que solo se dedica a coordinar cuáles son las cosas, los decires y los quehaceres de los cuerpos en escena, cómo terminan las posiciones de las mujeres, qué se está queriendo decir con las poses finales, qué puede o no puede hacer un personaje en escena. Y me llamaba mucho la atención que haya una parte específica de Disney para ordenar o regular los decires y qué hacer. Entonces yo ahí hice un zoom. Y dije, bueno, mi experiencia fue realmente que me usaron de llenar, ¿no? De poner, de sacar, de muy multi. Y entonces cuestionaba un poco eso, como bueno... Disney es como un gran sistema, ¿no? Sí, como funciona... una especie de filosofía también, pero sí. basada en, no sé, cosas tales como la supuesta inocencia, ¿no? Sí. Y bueno, te debe haber generado algunas reflexiones todo ese mundo. Sí, ¿no? Me invitaba todo el tiempo a cuestionar. O sea, fue un trabajo que estuvo buenísimo y bueno, me permitió viajar por Latinoamérica y un montón de cuestiones que tienen que ver como con otra cosa, pero a nivel investigación me explotó de decir, bueno, tengo que volver a pensar un poco esto. De hecho, hice un corte de un montón de infantiles que estaban en ese momento en Buenos Aires, fui a verlos y veía qué estaba pasando con los bailarines, con el cuerpo de baile, para qué los usaban, qué pasaba con
con la edad, qué decían esos cuerpos, como bueno, empezar a pensar qué edades tenían los bailarines y de a qué edad parecía que los estaban, o sea, como toda esta infantilización o de los adultos para hablarle a los niños que ya no era necesario, ¿viste? Como todo eso fue mi proceso de tesis. Como un reflexionar sobre mi labor en los productos infanto-juveniles. Fue súper lindo. Lo hice medio rápido porque... Y no debe estar disponible para leer esa tesis. Está disponible, sí, ¿Sí? en algún lado tiene que estar. Sí, Sí. Buenísimo. Podría ser hacer el acceso. Sí, en algún lado tiene que estar. Ah. Probablemente uno cuando lo vuelve a leer ya no le gusta, pero puedo compartirla. Sí, como algo que hice en ese momento. Bienvenida al club. Bueno, te interrumpí justo cuando estabas por irte a Europa. Y claro, terminé la tesis, cerré el ciclo universitario y tenía un amigo que se había ido con una visa de estas de Work and Travel, ¿viste? Que te permiten trabajar y viajar y no sé, a París, a Francia. Y entonces yo saqué la misma y bueno, vendí todo lo que tenía en mi casa, colchones, heladera, mesa, silla. Dejé un montón de grupos de alumnos y cosas que tenía armadas, pero bueno, me fui de paseo, de viaje. Y fui primero al País Vasco, que es donde estaba mi pareja actual en ese momento, que hacía un tiempo que yo estaba viviendo ahí. Y bueno, estuve en España viviendo, viví en París un tiempo, tomé clases, bueno, viajé, conocí, estuve en festivales. Bueno, disfruté mucho, viajé mucho y estuve 3 años viviendo. Después con mi novia nos volvimos un tiempo a Santa Rosa, estuvimos en fiestas y demás, volvimos para allá, nos mudamos del norte de España a Cataluña, ahí estuve viviendo 2 años más y bueno, después la pandemia hizo como una reestructuración de cuestiones y ahora hace un año, casi, va a ser un año y unos días. Un poquito más. Sí, que ya estamos de vuelta acá. En Santa Rosa y estamos muy felices, la verdad. Volvieron en un momento complicado, ¿no? Porque tuvieron que hacer cuarentena, por ejemplo, ¿no? Tuvimos que hacer cuarentena, tuvimos que viajar. Primero que no era solo un viaje de vuelta, sino que era una mudanza. Trajimos a nuestro perro desde Cataluña, sí. Porque si no venía el perro no veníamos nosotros, era como clave. Y vinimos con muy pocas cosas para todo lo que hicimos, una gran feria antes de venirnos, vendimos todo, regalamos y nos vinimos, sí, allá todavía estaba dura la pandemia también porque empezaba otra vez el invierno, el otoño, otra vez las restricciones, estaban las provincias cerradas entre sí, entonces había que andar con papeles pidiendo. Fue una situación estresante. Y llegar acá también, de hecho me fue a buscar mi papá al aeropuerto, nos trajo hasta acá y mi papá también tuvo que hacer cuarentena por habernos ido a buscar. Sí, pero la verdad que estar allá también fue como... Creo que cuando llegamos se aflojó todo de alguna manera, o sea, no pesaba tanto el contexto. Estar cerca de lo nuestro, de alguna manera estar en tu país, da tranquilidad. Bueno, y un año después estás con un nivel de actividad impresionante. Sí, me vine con muchas ganas también. Allá, si bien estaba tomando clases, trabajaba dando clases también, pero mi actividad laboral era variable. Estaba de camarera hasta cuidando niños, digo, lo que hace uno cuando se va afuera y demás. Y llegó un momento también, bueno, además de la pandemia y demás, pasaba un poco esto de, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar lavando platos después de que invertí mucho tiempo de formación y es lo que quiero hacer? O sea, quiero seguir laburando de esto, creciendo, probando, creando, haciendo. Y bueno, la pandemia de alguna manera vino a ponerle ahí como evidenciar, claro, también, ¿no? No podías ni lavar platos directamente. Ni siquiera. Digo, ya fue. Y entonces eso también generó acumulé muchas ganas. Me vine con muchas ganas. ¿Y te viniste a Santa Rosa, no a Buenos Aires? Vinimos a Santa Rosa y no a Buenos Aires. También es verdad que mis colegas en Buenos Aires, tengo amigos todavía que están, hay mucha gente que se fue.
la estaban pasando mal, de hecho, todavía. Hay un nivel de, no sé si entre comillas, competencia, ¿no? Como muy difícil de sostener la labor. Y la mayoría vive de dar clases, que bueno, hay mucha oferta, entonces está difícil. Estaba difícil también producir, estaba difícil mostrar, todavía está difícil. Y los últimos años viviendo allá en Europa también viví en pueblos pequeños, medio que me volví a la vida de pueblo, de tranquilidad. Y no me veía de vuelta con la sube, el colectivo, saliendo a las 8 de la mañana, volviendo a las 10, comiendo del tupper en el colectivo, como que fue como, vamos a mantener esto que ganamos. En este espectáculo que mencioné en la presentación, hay un momento en que cada una de ustedes hace un relato sobre una vivencia como bailarín y vos contás una clase que tomaste, eso obviamente debe haber sido en Europa, ¿verdad? La de viajar 3 horas. Que viajaste 3 horas en el tren, ida y vuelta para tomar una clase. 3 horas para ir, 1 hora de clase y 3 horas para volver, sí. Una locura. Sí. Pero igual le pasa mucho, o sea, no sé, cuando vivía en Buenos Aires, estudiaba en la UNA, tenía compañeras que vivían en zona sur y tardaban 2 horas para llegar a la universidad, entre que llegaba el tren, se lo tomaban, los dejaban no sé dónde, tomaban el bondi, llegaban, se les hacían 2 horas y por ahí tenían una materia, una cursada. Que esa cursada solamente está en ese horario porque no hay presupuesto para tener variabilidades de opciones. Se abre a esa hora y a esa hora se abre. El que llegó, llegó, el que no... El que puede y el que no, porque si laburás en ese horario no la vas a poder hacer la materia. Como hay un montón de trabas que no están en la obra, pero se podrían hacer 1000 obras. Tampoco es cuestión de que se pongan a quejarse todo Claro, el tiempo. Bueno, de hecho fue una de las discusiones en el proceso creativo, ¿no? También como, bueno, ¿hasta cuándo contamos la tristeza? Claro. Y cuánto de lo otro goce, lindo contamos también. Seguro, seguro. Vos mencionaste una palabra, la dijiste un par de veces, la palabra competencia. Cuando hacías gimnasia artística y después con esto. ¿Cómo te llevas con eso? Creo que tiene que ver como con la seguridad e inseguridad de la exposición. Como, bueno, con esto de que uno crea y expone una vulnerabilidad muy, muy personal y que eso hace que, bueno, esté al juicio de los demás. Creo que tiene que ver como una competencia más personal. O sea, la palabra competencia me suena más como conmigo que como con lo que suceda, ¿no? Por afuera. Sí. Juli, te pido un minutito, vamos a hacer una pausa y continuamos después de este corte, ¿ok? No se vayan por ahí, después de este pequeño corte seguimos charlando con Juliana.